Nuevamente, pues agradecemos su presencia, que aquí nos vemos cada semana para compartir alguna información sobre temas que puedan ser de su interés y que puedan ser útiles para su vida diaria. Entonces, en esta ocasión tenemos el tema de inteligencias múltiples, que bueno, es un término acuñado por ahí en el siglo pasado por Howard Gardner, un psicólogo, y que pues también ha tenido influencia en la educación. Eh, y básicamente se basa pues en que contamos con diferentes tipos de inteligencia y bueno, pues para no abundar más en el tema, mejor dejamos a nuestra experta, que es la psicóloga y profesora docente, que es nuestra amiga también, Rosy Marín, que bueno, como ya dije, es psicóloga educativa, se dedica a la docencia actualmente a nivel primaria, tiene maestría en psicoterapia Gestalt y actualmente por ahí está estudiando otra maestría. Entonces, bueno, pues una persona muy preparada y que estoy seguro pues que la información que nos va a dar va a ser muy interesante y muy, muy útil. Buenas noches, Rosy, nos da mucho gusto tenerte aquí nuevamente con nosotros y pues adelante, adelante con tu tema. Buenas noches. Pues me da mucho gusto contar nuevamente con su presencia. Sí, realmente es un tema muy interesante a mí. Bueno, pues todo este mundo me apasiona de saber cómo pensamos, cómo nos vamos construyendo, nuestra personalidad, nuestra forma de actuar y demás. Y bueno, pues el tema que me llamó mucho la atención para esta ocasión es el de inteligencias múltiples. Precisamente, como bien nos comenta Marco, estoy haciendo ahorita otra maestría en educación básica y es uno de mis temas que voy a estar abordando. Y pues me gustaría recordar un poquito y hacer un poquito interactivo el principio, ¿no? ¿Qué recordamos o qué sabemos que es la inteligencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué la utilizamos? ¿Quién quiere decir algo así para introducir el tema? Muy bien, adelante. Sí, bueno, pues, sí. Lo que yo he oído de la inteligencia, pues en términos muy generales, es la capacidad de resolver algún tipo de problema. Pero bueno, como hay muchos tipos de problema, pues hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, Así es. lo que yo entiendo por inteligencia. Ahora también se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Porque también resuelve, no, problemas. ¿quién no resuelve la inteligencia artificial? Ajá. Sí, pues es muy interesante. Vamos a presentar un poquito. Fíjense que cuando yo era niña, de muchos años, bueno, no, al principio, hace años era así común escuchar que sí, cuando estábamos en la escuela decía, había la fila de aplicados y de burros, ¿no? Entonces nos clasificaban en el salón por los más inteligentes y los medianos y los menos inteligentes, lo cual era terrible, ¿no? Poder hacer esa situación de hablar desde clasificar. En estos momentos eso es discriminatorio y está más que prohibido, pero era como común. Pero vamos a platicar un poquito qué es la inteligencia, en un principio, qué es la inteligencia y por qué hablamos de inteligencias múltiples. Bueno, este término, como bien mencionó Marco, se refiere a un término que fue como establecido por Howard Gardner, que es un psicólogo estadounidense del siglo pasado, pero que me parece que todavía sigue vivo, no estoy segura si todavía sigue vivo, pero él cuestiona toda la forma de medir la inteligencia y demás, porque seguramente nos tocó en algún momento pedir un trabajo y cuando vas a hacer una solicitud te citan para hacer exámenes psicométricos, que es lo que mide nuestra inteligencia. Entonces te hacen 20,000 pruebas, ¿no? De muchas maneras y bueno, nos ponen muy nerviosas porque con esos exámenes pues deciden si nos contratan o no. Bueno, voy a pasarme a definir qué es la inteligencia. Nosotros, pues casi siempre desarrollamos o relacionamos la inteligencia con nuestras capacidades, ya nos decía Marco, la capacidad de poder resolver problemas. Yo creo que es un término de los más generalizados para comprender qué es la inteligencia.
todo un conjunto de habilidades cognitivas, o sea, de cómo pienso, de cómo organizo mis pensamientos, mis ideas y demás, está relacionado con la comprensión, o ya puedo estar leyendo un texto y entender cuáles son las intenciones del autor o la idea o para qué escribieron ese libro. Eso es la comprensión. Que yo pueda comprender de qué se está hablando, cuál es el tema, cuáles son las ideas principales, etcétera. El razonamiento, que yo pueda poder decir, bueno, esta situación me está llevando, esta es la causa, me está llevando estas consecuencias y demás. El aprendizaje, que yo tenga esa capacidad de poder aprender. Y también tiene que ver con la creatividad y con la adaptación. A veces, y vamos a ver cómo se relaciona la educación y la manera de ver las cosas con cómo vamos desarrollando nuestras habilidades. Pero bueno, dentro de la escuela a veces se vuelve un factor muy, muy importante porque ahí vamos viendo qué tan fácil se nos hace aprender, qué tan complejo puede ser. De verdad, aprender a leer es un proceso tan complicado que a veces tiene que ver con un salto evolutivo, por mencionarlo de alguna manera, por pasar de una forma de pensar a otra más compleja. Pero en este proceso hay veces que los niños ven un texto y hagan de cuenta que estamos viendo jeroglíficos, como cuando vemos una ecuación de tercer grado o así muy complicada, que yo digo, pero ¿qué dirá aquí? Así a veces los niños todavía no logran relacionar una letra con un sonido y luego juntarlos, o luego a veces aprenden el nombre de la letra, por ejemplo, la M, pero cuando están leyendo no suena como M, sino Entonces, créanme que ese es un proceso tan difícil y complejo que los expertos dicen que desarrollar la lectoescritura, que son procesos distintos de la lectura y la escritura, son muy diferentes uno de otro, pero nos podemos llevar 2 años más o menos en términos generales en poder desarrollar esta habilidad. Y bueno, tiene que ver con muchas otras habilidades este término de inteligencia. Hay muchas definiciones de acuerdo a diferentes autores. Vamos a ahorita mencionar 2, una que es como muy general. A principios del siglo pasado, en 1904, un autor, un psicólogo llamado Sperman, desarrolló el concepto de que la inteligencia tiene un factor común en todos los diferentes aspectos, porque cuando hacemos una medición, ahora ya no se utilizan tanto, pero cuando se utilizaban todas las pruebas psicométricas, se pensaba en el razonamiento lógico-matemático, en la comprensión lectora, en la capacidad así de resolver problemas de diferentes tipos y demás, pero dice que de todos estos aspectos hay un factor que se desarrolla en cada uno de estos aspectos que llamó él factor general y se conoce como factor G. Entonces, de los test psicométricos, uno era el factor G. Cuando hacemos ese, relaciona las imágenes y tacha el que no es adecuado, el que no pertenece, etcétera, etcétera. Hay muchos test psicométricos que pues se utilizaban, sobre todo en el siglo pasado. Actualmente ya no se utilizan tanto. Hay escuelas donde se siguen utilizando. Por ejemplo, yo trabajé muchos años, como 13 años en la Escuela Superior de Música, y ahí le aplicábamos a los chicos, yo no estaba de acuerdo, pero se aplicaba un test psicométrico. Se utilizaba el Raven, que ahorita vamos a ver, se utilizaba el factor G, se utilizaba el de frases incompletas, etcétera, que son diferentes. El de frases incompletas está dentro del perfil psicoanalítico, y estos otros son de precisamente para medir mi desarrollo cognitivo. Pero bueno, y también se realizan diversos tipos de test psicométricos para medir la inteligencia. Bueno, ahorita les voy a presentar una idea. Seguramente los conocen, seguramente en alguna vez en su vida se han topado con ellos. Fíjense, les voy a mencionar, que me tengo que estar cambiando de pantalla para poderlos ver. Aquí tenemos al coeficiente intelectual, que eso es lo que básicamente miden. Y cuando hablábamos de coeficiente intelectual, fíjense que se convirtió en un factor de discriminación. En países como Estados Unidos o como en Inglaterra,
no sé si en la actualidad, pero a principios de los 2000 todavía se seguían realizando se hacen exámenes donde se mide el coeficiente intelectual y es en la secundaria. Allá la secundaria está unida a la preparatoria en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, son 6 años de secundaria, entonces están relacionados o secuenciados en un solo proceso, pero ya al final de la educación secundaria se realizan determinados exámenes y con ese se determina si van a poder ingresar a la universidad o no. En Inglaterra es igual. Y los chicos a esa edad pues están en una situación tan compleja con la adolescencia que a veces ni siquiera se interesan en ponerse a estudiar o prepararse o les da igual hacer el examen, pero ese examen va a determinar si ellos van a entrar a la educación universitaria o no, imagínense. ¿Y por qué decía que se convierte en un factor de discriminación? Pues porque se decía, bueno, estos niños sí son inteligentes, estos pueden seguir su educación, y estos no, pues mejor que ya terminen su educación preparatoria o secundaria y que se pongan a trabajar, ¿no? Y entre estos test está escala de Wechsler, el test de Stanford, Binet y entre muchos otros. Hay muchos test psicométricos que identifican capacidades concretas, entre ellos la matemática, lingüística y habilidades específicas, entre otras. Depende del test que estemos hablando. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo del Raven, que aquí es una secuencia como de, no sé, 80 imágenes, y en cada una se va subiendo cada vez la complejidad. Yo tengo que identificar cuál de todos de estas imágenes corresponde al espacio que está vacío. Entonces, las primeras son muy fáciles de responder. Aquí sería la del medio de arriba, en el siguiente sería, bueno, yo no les digo, ustedes busquen cuál creen que sería, y así, ¿no? Entonces, yo tengo que ir desarrollando mis habilidades lógicas para ver si realmente estoy contestando de la manera adecuada. Y aquí hay otros ejemplos de esta misma prueba, que es el Raven, para que yo pueda reconocer, ¿no? ¿Cuál es el que completa? Cada vez se van haciendo más complejas. Y bueno, llega un punto en que pues ya solamente determinadas personas pueden responder, ¿no? También se manejan por tiempo, nos dan indicaciones muy precisas para que yo pueda, la velocidad también es uno de los factores que se tomaban en cuenta para poder medir la inteligencia. Hay un tiempo específico. Hay un test que es para niños que es muy pequeño, donde solo dan 3 minutos para responder, lo que es el de caras, ¿no? Y entonces me dan una secuencia de caritas y yo tengo que identificar cuál es igual a la del ejemplo en cada renglón. Y bueno, son 90 imágenes y en 3 minutos los niños llegan a la tercera línea de 15 o 20, imagínense. Y luego se vuelve muy angustiante poder resolver ese tipo de problemas, bueno, cuando estamos con el tiempo tan medido. Estos tests tomaron mucho auge después de la Segunda Guerra Mundial y eran usados sobre todo para poder conseguir mano de obra especializada, porque dependiendo, hay test que me dicen si alguien tiene un perfil para desarrollar un trabajo mecánico o para desarrollar un trabajo más racional, etcétera, etcétera. Entonces, yo les comentaba, no sé si en la actualidad se sigan utilizando los psicométricos, pero entonces de acuerdo a lo que se está requiriendo en un trabajo, me aplicaban un test específico y yo ya determinaban si era apto o no para ese trabajo. Pero pues, sobre todo están muy europeizados, muy hechos a la forma de ser y de actuar de la vida cotidiana, tanto de Norteamérica como de Europa. Entonces, realmente se vuelve como discriminatorio y luego se hablaba de un coeficiente intelectual y decían de tal a tal puntaje, por ejemplo, hasta 120, lo normal es entre 100 y 120, pues alguien tiene una inteligencia muy buena, después de 120 sobresaliente, ya muy pocas personas llegan a obtener ese tipo de puntaje, y hacia abajo pues decían, no, pues esta persona puede tener discapacidad intelectual, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa con todas estas formas de medir la inteligencia?
que se vuelve sesgada, que se vuelve solamente de acuerdo a, si yo desarrollé ciertas habilidades, pues qué padre, y si no voy a estar clasificada como alguien que no tiene una capacidad intelectual adecuada. Bueno, pues a partir de los 80s del siglo pasado, empiezan a surgir otros teóricos, otros psicólogos que cuestionan esta forma de medir la inteligencia, entre ellos Gardner, que reconoce que hay distintos tipos de inteligencia, no solo la matemática, la lingüística, la racional, sino que él dice hay muchas más habilidades que son también muy importantes en el desarrollo del ser humano y que son básicas y que a veces no tomamos en cuenta. Hay otra teoría que es la triárquica, de Sturgeon, que esta es más de tipo emocional, nos habla con base en un triángulo, después en este momento no la voy a mencionar, hay relaciones dinámicas y contextuales y demás, pero empiezan a surgir cuestionamientos de por qué clasificar así y encasillar a una persona en una forma específica de acuerdo a sus capacidades. Y entonces llega Howard y nos dice, él en 1983 y Robert Sternberg en 1985 proponen que la inteligencia se considere como un factor múltiple y no solamente en factores muy delimitados. Nos habla también de que hay componentes sociales y prácticos que son muy importantes para el desarrollo del ser humano y sobre todo para la interacción con los demás, para desarrollar capacidades dentro de la escuela, dentro del trabajo y demás. En resumen, los test miden aspectos parciales de la inteligencia, no su totalidad. De verdad, para hablar de la inteligencia de una persona, tenemos que considerar primero que si hay personas que se desarrollan más rápidas que otros, que pueden, debido a su educación y al contexto en el que viven, desarrollar o no sus capacidades, porque no es que nazcamos con una forma o con una capacidad de inteligencia y que así nacimos y ya ni modo, sino que podemos ir desarrollando habilidades y realmente nos dedicamos, y eso pues es tarea mucho de los padres y de los educadores, si nos proponemos ir desarrollando estas habilidades. ¿Qué cosas son los que determinan la inteligencia de una persona? Hay 3 factores que son fundamentales para que se desarrollen nuestras habilidades intelectuales. Una son los factores biológicos. Tiene que ver con la herencia de nuestros padres. Nosotros sabemos que cuando se forma un nuevo ser, cuando se une un óvulo con un espermatozoide, que son 2 células diminutas, pequeñitas, pues en cada núcleo de cada de esas células viene toda la información genética del papá, toda la información genética de la mamá, se combinan y se crea un nuevo código genético que va a determinar cómo es esa persona. Este es un factor genético, una herencia genética, y claro que si los papás tienen habilidades desarrolladas, es parte de la herencia que le estamos dejando a los hijos, ¿no? Hay un funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro que está determinado, sí, por los factores de herencia que recibimos de nuestros padres. Hay otro factor que determina mucho qué tanto vamos a poder desarrollar nuestras capacidades, que es la estimulación temprana. Y fíjense que a veces, pues hay veces que los chiquitos nada más están en casa o están jugando pues en su casa, si bien les va, si estamos jugando, qué padre, porque los juegos para los niños pequeñitos son básicos para desarrollar sus habilidades, pero hay veces que nada más están ahí. Imagínense ahora cuántos bebés, no nada más, les dan el celular para que estén jugando, pasando, viendo imágenes, que es una sobreestimulación visual y auditiva para ellos y que no les está ayudando a desarrollar sus capacidades. Tiene que ver más con estimulación temprana, pero con juegos que involucren colores, que él me esté manipulando, que los pueda ir, no sé, ordenando, armando, etcétera, etcétera. La estimulación temprana, la escolaridad y el acceso a recursos culturales tienen que influir mucho en el desarrollo de las capacidades, y eso está determinado por los estilos de crianza y por la motivación. Imagínense que como papás tengamos
esta claridad de saber cómo podemos apoyar el desarrollo de nuestros niños y no nada más tenerlos sentaditos. Un tiempo se usaban las andaderas, otro tiempo se permitía que los niños estuvieran gateando. Es básico que un niño pueda estar gateando porque va desarrollando su coordinación psicomotriz. Los niños que no podían gatear, pues se va limitando un poco esta coordinación. Entonces, cuando llegan a jardín de niños o ya en la primaria, a veces nos cuesta más trabajo podernos mover de manera adecuada. Bueno, entonces la estimulación temprana es algo que va a favorecer muchísimo el desarrollo cognitivo de los niños. Y otro es la autoconfianza, la regulación emocional y la motivación intrínseca. ¿Esto cómo lo desarrollo? Fíjense qué tan importante es tener claro que un chico, para que un niño o una niña tenga autoconfianza, tiene que estar desarrollándose dentro de un ambiente donde recibe respeto, es tratado con amor, es tratado con límites. O sea, para que un niño también tenga la autoconfianza, también necesita límites y decir esto no está bien, esto no está permitido. Porque cuando a un niño le estamos dando todo y le estamos permitiendo todo, se va generando se va desarrollando una personalidad muy demandante, muy dominante, y luego en la escuela estamos con niños. Ahora se habla mucho de la generación de cristal, donde no le puedes decir nada porque entonces entra en crisis, y bueno, además los papás, pues ahí están, ¿no? Todo el tiempo en la escuela. Oiga, ¿por qué le dijo esto a mi hijo? No, un niño tiene que entender que hay cosas que no puede hacer, o sea, no se puede estar parando todo el tiempo, o no se puede salir del salón, etcétera. Hay reglas que él tiene que aprender y que pueden estar siendo parte de su desarrollo. Y esa autoconfianza viene de verdad de estar siendo tratado con respeto y con amor, que nos quede súper claro, que aprenda a regular sus emociones, porque hay chiquitos que si no se les da algo, eso se genera mucho cuando están muy acostumbrados a que está llorando y le doy el celular, y está muy inquieto y le doy el celular. Y a veces vemos a la mamá pegada en el celular y al hijo bebé pegado en el celular, y así sigue creciendo. Los celulares y los dispositivos electrónicos no son para niños pequeños. Yo creo que hasta que entran a la secundaria sería como el momento adecuado, y eso entre comillas. Pero ahora estamos viendo una generación que los niños están pegadísimos a cualquier dispositivo, ya sea la tablet o ya sea el celular. Y si se lo retiramos, bueno, hay niños que hacen berrinches increíbles, ¿no? Que se ponen a llorar, que avientan, que gritan, que rompen, porque se genera una dependencia y se le abre la puerta a una dependencia mayor cuando vayan siendo más grandes, al alcohol, a las drogas o algo que me dé satisfacción inmediata. Un dispositivo electrónico no es para un niño. Y bueno, pues considerando esto, hay que tener en cuenta que la inteligencia no es fija, que no nacemos con un nivel de inteligencia determinado, y que todo lo que estemos haciendo para educar a un niño va a generar que se desarrollen más sus capacidades. La inteligencia es dinámica y está moldeada por la interacción entre la herencia y el ambiente. Uno de los principales teóricos de la educación, que es Vygotsky, él nos habla de el valor importantísimo que tiene el entorno para un chiquito y para desarrollar sus habilidades. Esa interacción que hay con la mamá, con los hermanos, en el jardín de niños, en la guardería, tiene que ver mucho para que él aprenda reglas, para que él aprenda normas, para que él aprenda todas las habilidades para desarrollarse en este mundo. Si un niño, su entorno está muy restringido o si no tiene interacción, pues difícilmente va a poder desarrollar más sus habilidades. Entonces, bueno, pues en las escuelas obviamente hacemos todo lo que se puede para poder brindarle a los niños esa capacidad de ir razonando, de que sean críticos, de que sean analíticos, de que cuestionen, de que expresen, etcétera. Entonces, concretando, la inteligencia es la capacidad de aprender, de razonar y de adaptarse a las circunstancias y al entorno. Se mide principalmente con test psicométricos de la manera tradicional, aunque hay enfoques más amplios que incluyen creatividad, práctica y múltiples inteligencias. La determinan tanto la genética, el ambiente, la educación, la cultura y los factores emocionales. Y bueno,
Howard Gardner, él habla de 8 inteligencias, no solamente la lógico-matemática, no solamente la lingüística, sino que él nos habla de 8 tipos de inteligencia. La primera que él menciona es la inteligencia lingüística. Esta inteligencia es la capacidad para usar el lenguaje oral y escrito de manera eficaz. Incluye la habilidad de narrar, de argumentar, de persuadir, de crear metáforas y de comprender matices del lenguaje. Bueno, ahorita les hablo un poquito de Howard, pero también otro teórico básico del desarrollo cognitivo, del desarrollo del niño en cuanto a la forma de pensar y del desarrollo de su inteligencia, es Piaget. Y Piaget hizo toda una serie de estudios donde él determina que hay 4 estadios o 4 periodos muy importantes. Digo, estoy hablando de manera súper general de lo que es Piaget, pero él nos dice de los 0 a los 2 años, la forma de aprender del niño es sensoriomotriz. O sea, él pues es un bebito, aprende de tocar y de tocar no solamente con las manos. O sea, si ustedes tienen bebés cerquita van a recordar o a darse cuenta que todo el tiempo se están llevando cosas a la boca, todo el tiempo, porque es una forma de estar aprendiendo las texturas, las formas, bueno, desde el chupón, ¿no? Que todo el tiempo quiere estar con el chupón, pero cualquier objeto generalmente se lo lleva a la boca para poderlo identificar. Y su forma de pensar va cada vez haciéndose más compleja y cada vez más en de acuerdo a lo que tiene en su entorno. Pero a lo largo de estos primeros años, pues el niño va aprendiendo a expresarse y esa es la inteligencia lingüística. Los chiquitos que todavía no saben escribir, de todas maneras tú le preguntas si vieron una película y cómo estuvo y te cuentan toda la historia, ¿no? De hecho, cuando son muy pequeñitos, hay veces que les gusta estar repitiendo canción y canción y canción, o les gusta estar repitiendo una película. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, veían, por ejemplo, El Rey León era el de la familia, ¿no? Entonces, la veían una vez y otra vez y otra vez, y luego viajábamos a Tepoztlán, y todo el camino, mis hijos y mis sobrinas iban todo el tiempo repitiendo todos los diálogos, toda la película completa, ¿no? Porque es su forma de aprender y hay cuestiones o temas que les llaman mucho la atención. Entonces es cómo expreso yo mis ideas, qué tan enriquecido está mi lenguaje, aunque los niños pequeños no sepan escribir, lo pueden hablar, pueden narrar, ¿no? Y luego me empiezan a contar que si la Llorona y que si no sé qué, o sea, lo que van aprendiendo en su entorno, que si mi abuelita me contó de que la Llorona sale bueno, es muy común que mis niños me digan, es que yo la vi, es que mi abuelita dice que la vio cuando era niña, etcétera. Y esa es su manera de desarrollar su lenguaje. Ámbitos de aplicación, pues tenemos la escritura, la oratoria, la poesía, el periodismo, la literatura, el derecho, la enseñanza. Esto ya son ámbitos en los que ya de adultos podemos irnos desarrollando cuando nuestra inteligencia lingüística es muy amplia, ¿no? Alguien que desarrolla, porque Howard nos dice que tenemos estos 8 tipos de inteligencia, pero hay una predominancia. Entonces, alguien puede desarrollar más sus habilidades lingüísticas y puede dedicarse a estas áreas, ¿no? Puede ser un periodista, puede ser alguien que está dando las noticias, puede ser alguien que se dedica a ser escritor, etcétera. Y bueno, pues son personas con una inteligencia que suelen disfrutar de leer, de escribir, de contar historias, de aprender nuevos idiomas y jugar con las palabras, ¿no? A veces que no se nos facilitan tanto estas situaciones y no es nuestra inteligencia predominante, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, después viene la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia, hay niños de verdad y luego personas que desarrollaron mucho esta capacidad de decir, bueno, esta situación me lleva a esta otra, esto me habla de lógica. Si yo voy juntando un grupo de cubos con otro grupo de cubos, pues lo sumo y ya me da un determinado número. Hay quien se le facilita y hay a quien se le dificulta mucho poder resolver. Hay chiquitos que se les hace difícil comprender o relacionar todavía un número con la cantidad que representan o que les cuesta trabajo aprenderse la secuencia y reconocer qué número. Por ejemplo, los niños es muy común que se sepan
oralmente contar hasta el 100, ¿no? Pero cuando tienes que representar el 57 o escribir el 57, pues les cuesta todavía trabajo. Y también hay ocasiones en que los chiquitos sí presentan alguna dificultad porque no sea, a veces los niños no tienen la madurez eh, que se espera para una edad determinada. Entonces ahí sí ya requieren a lo mejor un acompañamiento, a lo mejor un tipo de análisis más profundo para reconocer, porque hay veces que sí la capacidad intelectual no va a llegar a desarrollarse al nivel que la generalidad puede desarrollar, ¿no? Y entonces, pues necesito como saber cómo puedo yo apoyar a un chico así. La inteligencia lógico-matemática es una capacidad para el razonamiento lógico, para el cálculo, la resolución de problemas abstractos y la detección de patrones. Su ámbito de aplicación, pues son en el área de las matemáticas, de las ciencias, de la ingeniería, de la programación y de la economía. Y sus características se manifiestan con el gusto por el resolver acertijos, por diseñar experimentos, por analizar datos, por plantear hipótesis y por encontrar explicaciones racionales o a los fenómenos que vemos cotidianamente. Y ahorita me acuerdo, ¿no? Yo cuando estaba en la preparatoria, bueno, a esa edad así que tienes que escoger una carrera y me acuerdo que pensaba, cuando estaba en la secundaria yo estaba segura que quería estudiar psicología, pero en la prepa pues hay tantas cosas que de repente yo dije, yo quiero ser ingeniera mecánico electricista, ¿no? Ingeniero mecánico electricista. Y bueno, la verdad es que cuando yo estaba en mi clase de matemáticas no era muy buena. O sea, a mí me encantaba, pero ya que me daban mis calificaciones no eran muy buenas. Entonces, una vez platicando con uno de los maestros, porque mi amiga y yo decíamos que nos íbamos a ir al área de matemáticas, y se nos queda viendo, porque nos dijo qué queríamos ser y ya le dijimos, y nos dijo, ya se pusieron a pensar que toda su vida va a ser con máquinas, con obreros y arreglando. Yo dije, no, no había pensado eso y creo que no es lo mío para nada, ¿no? Sino, la adolescencia es una etapa donde uno va pasando por un montón de fases, pero a veces se nos interesa una cosa, luego otra, vamos experimentando muchas cosas y aprendiendo muchas cosas y como determinando quiénes vamos a ser. Entonces, una de esas locuras mías fue pensar que podía ser ingeniero mecánico electricista. Así jamás, o sea, a mí me parecía que las matemáticas, qué padre, pero eso de estar arreglando máquinas, no para nada se me hubiera ocurrido después. Imagínense, lo hubiera dejado luego. Bueno, esa es la inteligencia lógico-matemática, pero, por ejemplo, hay personas que son buenísimas y que les encanta estar haciendo experimentos, o resolviendo operaciones matemáticas o en astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? En química, cuestiones de ese tipo. El tercer tipo que nos menciona Howard es la inteligencia espacial. Ay, aquí dos, pobrecito, está de más. Bueno, y la inteligencia espacial, ¿para qué creen que nos sirva? Pues es una habilidad para percibir el mundo visual y espacial con precisión, nos ayuda a manipular imágenes mentales y orientarse en el espacio. El ámbito de aplicación es la arquitectura, las artes visuales, el diseño gráfico, la geografía, la navegación, la fotografía. Yo aquí agregaría la escultura, bueno, todas las artes visuales, ¿no? Las características de las personas que tienen muy desarrollada esta habilidad o esta inteligencia espacial, nos habla de personas con esta inteligencia que destacan en el dibujo, en la pintura, en la interpretación de mapas, en planos, en la imaginación, en la tridimensionalidad y en el diseño de estructuras. Imagínense, o sea, yo pienso en los arquitectos, ¿no? Que se imaginan, ay, bueno, hay que construir un edificio y entonces empiezas a hacer todos tus cálculos y todos tus planos y entonces ya le vas dando forma primero en un plano, pues plano, o sea, que no tiene dimensiones y de eso pasar a pues ya a paredes, a puertas, a espacios, qué padre. No es tampoco,
no es tampoco de mis habilidades más sobresalientes. Yo en escultura no podría hacer nada, o sea, no, yo jamás, yo decía, ¿cómo alguien puede de un bloque de piedra sacar una escultura, ¿no? De un pedazo de plastilina hacer algo así como una figura humana perfecta. Bueno, ahora imagínense en Leonardo da Vinci, imagínense a Miguel Ángel, pues qué capacidad impresionante de poder sacar, hablamos o escuchaba hace poco de un David o la Piedad o cosas que son tan precisas, que parecen reales, ¿no? Realmente sí se requiere una habilidad específica muy bonita y muy, pues precisa para transformar un pedazo de piedra en algo que parece incluso que tenga vida. Bueno, otra inteligencia de las que nos habla Gardner es la inteligencia musical. Esta capacidad es la capacidad para percibir, para discriminar, para transformar y para expresar formas musicales. Implica una gran sensibilidad, reconocer el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Pues obviamente los campos de aplicación son la composición, la interpretación musical, la dirección orquestal, la producción musical, la musicoterapia. ¿Y qué características tiene esta inteligencia? Pues se observa en quienes tienen la facilidad para reconocer tonos, para recordar melodías, para aprender instrumentos con rapidez o componer piezas originales. Imagínense esta capacidad, aprender música es aprender como otro idioma. O sea, yo tengo que, así como aprendemos que la A y la B y la C se escriben de una manera y juntas forman una palabra, etcétera. Pues aquí tenemos que con dibujitos, así aquí vemos un poco cómo son las notas musicales, dependiendo en qué línea están, tienen un sonido, tienen un nombre, la puedo tocar de una manera en la guitarra, la puedo tocar de una manera en el piano, etcétera, y luego cómo, imagínense, los compositores van juntando una nota con otra hasta crear, pues lo que hizo Mozart, o lo que hizo Beethoven, o lo que hizo todo, cualquiera de los grandes compositores, que podemos recordar que parece mágico. Fíjense que hay estudios que nos hablan que cuando estamos escuchando música, o sea, cuando estamos pensando en resolver un problema matemático, hay alguna zona del cerebro que se va iluminando, ¿no? La zona frontal, etcétera. Nuestro cerebro es como, tiene así un mapa y entonces algunas áreas del cerebro se dedican a lo lógico matemático, otro a la lingüística, etcétera. Cuando estamos escuchando música, se ilumina casi todo nuestro cerebro, pero cuando estamos cantando o cuando estamos interpretando, tocando algún instrumento musical, es como si todo el cerebro se iluminara. Hay conexiones neuronales, que se estimula todo nuestro cerebro. Yo a veces, fíjense, yo pensaba antes cuando iba a los conciertos hace mucho tiempo, yo decía, ¿cómo puedes estar trabajando y todo y ahorras tu dinero y luego vas y te lo gastas en un concierto? Pero ya que estás en el concierto, qué padre poder estar cantando y poder escuchar la música y ver a tu artista favorito y demás, porque es una gran satisfacción, no solamente pues lo estás escuchando como cuando pones tu música, sino que realmente estás teniendo como una retribución personal de lo que vives, de lo que sientes muy amplia, y entonces pues por eso los conciertos son lo que son, ¿verdad? Poder escuchar música en vivo, poder escuchar una orquesta es impresionante, es sentir cómo tu cuerpo está vibrando, sentir cómo toda esa música está como resonando en todo tu cuerpo, es extraordinario. Bueno, pues la inteligencia musical es otra de las inteligencias. No cualquiera se puede sentar y aprender todo una forma de escribir música y decir, bueno, ya hice una canción, imagínense qué padre. Y todas estas cuestiones pues las podemos ir desarrollando. Otra inteligencia es la corporal o sinestésica. Esta inteligencia es la habilidad para usar el cuerpo como medio de expresión o de resolución de problemas, así como para controlar y para coordinar los movimientos. Y bueno, ya nosotros podemos pensar en los bailarines. Aquí yo me encontré esta imagen y me pareció impresionantemente bella. Primero, poderte
flexionar hacia adelante, eso es bien complicado, que tu cuerpo tenga esa capacidad de no caerte o de estar saltando. Imagínense todo lo que está saltando la otra chica y poderse coordinar, porque lo vemos con los patinadores artísticos, lo vemos con los bailarines, lo vemos con los bailarines de arte contemporáneo, etcétera. Cada una de estas personas que tienen la capacidad de poderse expresar a través del cuerpo y coordinarse unos con otros, hacer esas danzas, hacer estas presentaciones que a veces nos parecen como, bueno, o sea, yo veo a los patinadores y yo digo, es como mágico, ¿no? Cómo pueden levantar a una chica con la mano, cómo pueden darse una vuelta en el aire, pero obviamente que se requiere de mucho trabajo, de mucha participación y coordinación entre ambos, de entenderse a través del cuerpo y no solamente a través de lo que decimos. Es extraordinario. Otra de las inteligencias que nos menciona Gardner es la inteligencia interpersonal. Esta capacidad de poderme relacionar y de poder entender a las otras personas es también bien importante. Hay personas que no tienen esta capacidad, entonces, no sé si han visto la serie de Big Bang Theory y de, ¿cómo se llama este personaje? Sheldon, pues que tiene una particularidad, él es neurodivergente, pero entonces, por ejemplo, a las personas que están dentro del aspecto Asperger o autista les cuesta mucho esta capacidad de poder entender a la otra persona y poder reconocer sus emociones y poder expresarse y poder generar un ambiente de, por ejemplo, de empatía y de que saquen un trabajo, a veces les cuesta trabajo, ¿no? O a veces simplemente hay gente que es muy tímida, que no le gusta mucho estar en contacto con los demás, pero hay gente que tiene esa capacidad, como mi abuelita decía, como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Que se integra bien a un ambiente y luego a otro y luego a otro, o que en el trabajo tiene la facilidad de conectarse con los demás y entender qué les está pasando o comprender. Por ejemplo, para mí esa es una habilidad que yo tengo muy desarrollada, es una inteligencia que yo tengo muy desarrollada y bueno, pues por eso me dedico a lo que me dedico. No sé, yo soy terapeuta, para mí se me facilita entender a los demás, estar en contacto. Cuando yo estoy en la escuela, se me hace muy fácil hacer conexión con mis alumnos y se mantiene, o sea, se genera una relación muy padre. Mis alumnos me quieren mucho y bueno, a mí se me hace fácil entender qué necesitan, a veces sin hablar, pero bueno, son diferentes habilidades que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. No quiere decir que si mi condición no me permite desarrollar al máximo esta capacidad, no quiere decir que no la pueda desarrollar, porque ya vimos que sí se pueden ir desarrollando. No es algo con lo que yo nací y me voy a quedar en ese nivel, sino que a través, si yo me propongo ir desarrollando estas habilidades, pues claro que las voy a ir desarrollando. Otra inteligencia bien importante es la intrapersonal. La interpersonal es entre personas, o sea, que yo entienda a mi grupo de trabajo, a mi grupo escolar y que pueda llegar a acuerdos, hacer un trabajo en equipo. A veces cuando hacemos trabajo en equipo, los integrantes terminan peleándose porque alguien quiere hacer todo y no deja que los demás trabajen o alguien no quiere hacer nada, etcétera. Pero la interpersonal, la inteligencia interpersonal tiene que ver con que yo me entienda y a veces eso se vuelve tan complejo y tan complicado. Yo, por ejemplo, a veces doy terapia y yo les pregunto a las personas, ¿cómo te sientes? Y su respuesta es que no sé. Yo digo, pues es que es real, o sea, a veces no sabemos cómo estamos, a lo mejor yo me siento mal, pero no sé si estoy triste, si estoy enojado, si estoy, molesto, etcétera. A veces nos cuesta trabajo entender qué le está pasando a mi cuerpo, qué me está pasando desde mi mente, qué me está pasando desde lo emocional. Eso requiere también esa habilidad de conocerme, de reconocer mis respuestas, de identificar qué es lo que me detonó un estado de ánimo o demás, ¿no? Es la capacidad de autoconocimiento, de autorreflexión y ese de tener el manejo de la propia vida emocional. Incluye la habilidad de comprender las propias motivaciones, de saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, así como mis valores.
del ámbito de aplicación es la filosofía, bueno, alguien que tiene muy desarrollada esta habilidad, estamos hablando de que se puede dedicar a la filosofía, a la escritura, de la introspección, a la psicología, a la espiritualidad, al liderazgo personal, porque fíjense, si yo tengo la capacidad de conocerme y de entenderme, también se me hace fácil entender a los demás. Si no, también se me hace, si me cuesta trabajo entenderme a mí mismo, también me cuesta trabajo entender a los demás. Y bueno, ¿cuáles son las características? Son las personas, con esta inteligencia muestran autocontrol, autocrítica constructiva, claridad de sus metas y de una vida orientada hacia las convicciones y hacia las personas. Si yo tengo desarrolladas estas habilidades, pues también puedo entender a los demás y comprender a los demás. Aquí en la de inteligencia interpersonal no leí, bueno, son las capacidades para comprender y para relacionarse eficazmente con otras personas. Implica tener desarrollada la empatía, tener habilidades de comunicación, de liderazgo y de colaboración. Y alguien que tiene muy desarrollada esta capacidad o esta inteligencia puede también dedicarse a la psicología, a la política, a las ventas, al trabajo en equipo, a la mediación. ¿Cuáles son sus características? Pues que son individuos que saben escuchar, que saben negociar, que saben motivar y reconocer estados emocionales en otros y que han construido relaciones sólidas y efectivas. ¿Ok? Bueno. Y también hay otra inteligencia que nos menciona Gardner, que anexó 2 años después de que sacó su libro de inteligencias múltiples. Después nos habló de una inteligencia naturalista. Y es esta inteligencia es la habilidad para reconocer, para clasificar y para comprender el entorno natural, el mundo de las plantas, de los animales, de los ecosistemas, de los fenómenos del mundo. Los biólogos tienen muy desarrollada esta habilidad. Así es, hay un interés innato en cómo, miren, yo por ejemplo, yo puedo ver una araña y voy a salir corriendo porque no me gustan y me dan pánico, pero hay niños que así, bueno, hace muchos años, tenía una alumnita de primer año, y entonces había una lagartija y a mí, de verdad, todos los bichos no me gustan, entonces ella se acerca y la agarra con su manita y no sé cómo la puedo sostener en su mano y dice, pero es una lagartija. Bueno, esa no es mi inteligencia, ¿verdad? Sí, en lo general, la inteligencia naturalista, pues sí, tener conciencia de nuestro entorno, cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos, porque es parte de nuestra vida y lo que nos permite estar vivos, eso sí. Pero bueno, es una habilidad para reconocer, para clasificar y para comprender el entorno natural, cómo viven las plantas, cómo viven los animales, cómo se desarrollan los ecosistemas y los fenómenos del mundo físico. Alguien que tiene esta habilidad, esta inteligencia muy desarrollada puede dedicarse a la biología, a la ecología, a la agricultura, puede ser veterinario, estudiar botánica, puede dedicarse a la geología, a la exploración científica, bueno, a los mares, imagínense qué padres como Jean Cousteau. Y sus características, pues son personas que disfrutan mucho la observación de la naturaleza, identificar las diferentes especies, cuidar del medio ambiente y establecer conexiones entre los seres vivos. Bueno, vámonos a nuestra siguiente diapositiva. Gardner aclara que estas inteligencias no son talentos aislados, se van relacionando unas habilidades con otras, son potenciales, quiere decir que las podemos desarrollar, no nacemos con un nivel específico y ahí nos quedamos, sino que las podemos desarrollar. Todos poseemos en mayor o en menor grado estas inteligencias y las podemos desarrollar mediante la educación y la experiencia. La teoría de Gardner rompe con la visión tradicional de un único tipo de inteligencia que está medida como en el coeficiente intelectual y que abre la puerta a la educación más inclusiva, más diversificada y adaptada a las fortalezas de cada individuo. Nos da una visión más amplia. Ahora, bueno, ya por último, vamos a hablar de qué factores facilitan el desarrollo de cada inteligencia, porque pues ya sabemos cuáles son cada una de ellas, pero ¿qué nos permite irlas desarrollando?
Por ejemplo, la inteligencia lingüística, ¿qué nos facilita desarrollarla? Pues la lectura. Que nosotros, cuando los niños son muy pequeños, que nosotros les leamos. No saben lo interesados que pueden estar los niños en una historia, en un cuento. Y si nosotros como papás diario les estamos leyendo, pues qué padre, porque vamos a ir despertando esta capacidad de interesarse en la lectura frecuente y variada desde la infancia. Esto los ayuda a estimularlos para escribir, para querer hacer sus propias historias, para narrar cuentos y debatir. La exposición a diferentes idiomas y formas de comunicación. Fíjense que hace años trabajé con una maestra, su hija ya era como de 20 años, pero entonces una vez fue su hija a verla a la escuela y empezaron a hablar en inglés, ¿no? Y después me dijo la maestra, no creas que no quería que desde que estábamos hablando y hablamos, me dice, sino que yo desde que ella nació, hice el propósito de hablarle en inglés para que aprendiera inglés. Entonces siempre nos comunicamos en inglés, desde siempre. Nosotros podemos facilitarle a un niño el que se acerque a un lenguaje si lo estamos teniendo contacto directo con él de manera frecuente. Y también generar espacios de diálogo y de argumentación en el aula y en la vida cotidiana. Imagínense si en la casa el papá dice, pues las cosas son así y ya no se debate, ya no se haces lo que yo te digo y nada más, pues el niño no va a desarrollar esa habilidad de defender sus ideas, ¿no? Si lo escuchamos y me dices que si lo enseño a argumentar, si lo enseño a decir por qué yo pienso esto o por qué estoy de acuerdo con esto, el niño va a desarrollar más sus habilidades para debatir, para sostener ideas, para defender sus ideas ante los demás. Bueno, ¿cómo desarrollo la inteligencia lógico-matemática? Pues poniéndoles problemas a los niños. Por ejemplo, cuando van al súper y cuando son muy chiquitos, ¿no? Si compro 5 manzanas y luego 8 naranjas, ¿cuántas frutas voy a comprar? ¿No? Desde eso que es muy básico hasta que ellos vayan enfrentando a resolver problemas en la vida cotidiana. Que se enfrenten a juegos de estrategia. De verdad, hay juegos que son padrísimos, como el INSE, como las damachinas, como el Uno, como, bueno, infinidad de juegos que son idóneos para poder desarrollar habilidades en los niños. Cuando yo estoy jugando dama china, yo tengo que ver cuántas casillas tengo que avanzar para completar todo mi triángulo, si me voy a saltar, si no me voy a saltar. El ajedrez, pues ni se diga, ¿no? Voy a poder desarrollar habilidades impresionantes y para los niños es una manera lúdica de ir desarrollando sus capacidades. Juegos de estrategia, rompecabezas, retos numéricos. Fíjense que hay de esos libros que luego venden en el metro o antes también en el Waldos, así que son bien gordotes, que traen juegos de sopa y habilidades como sudokus y demás. Esos son muy buenos para ayudarlos a desarrollar su capacidad o su inteligencia lógico-matemática. Enseñarles, tener una enseñanza basada en la experimentación, en el razonamiento y no solo en la memorización. Si yo al niño le digo, apréndete las tablas de multiplicar, pues se las va a aprender porque la verdad sí no las tenemos que aprender. Pero si yo, por ejemplo, utilizo regletas, utilizo algún abaco, utilizo algún material concreto y le explico por qué 3 por 4 son 12, ya sé que son 3 grupos de 4 bloques, pues va a ser mucho más fácil y estoy ayudándolo a que entienda la lógica de por qué ese número me va a hablar de 3 por 4, son 12, ¿verdad? Uso de la tecnología y programas que desarrollen el pensamiento lógico. Sí, en el mundo de las tablets y de los celulares hay juegos que nos pueden ayudar a desarrollar habilidades, pero en el momento adecuado y en el momento preciso, no cuando son muy pequeñitos. No les sirve de mucho a un niño porque de verdad se genera más una situación adictiva que un desarrollo de habilidades. Bueno, déjenme irme a la siguiente. ¿Cómo desarrollo la inteligencia espacial? Que les hablaba hace ratito, que es la que tienen los arquitectos, los ingenieros y demás. Pues con el uso de mapas, con diagramas, con planos y material visual, a través de actividades de dibujo, de pintura, de diseño, de fotografía,
haciendo juegos de construcción como los Legos. De verdad a los niños les súper encantan hacer construcciones y demás. Bloques y maquetas, herramientas digitales de diseño y de modelado. Todas estas son herramientas que le van a ayudar a desarrollar esa capacidad de poderse ubicar en el espacio, de ir reconociendo, bueno, desde lo más básico de hacer torrecitas hasta hacer estructuras ya más grandes. Los Legos, bueno, ¿quién no tiene, no? Que es el castillo de Harry Potter, que es, etcétera, ¿no? Lo que querramos. Y también, por ejemplo, yo a mis alumnos, casi siempre les pido Play-Doh, y entonces lo uso como herramienta de aprendizaje, pero también a ellos les encanta jugar. Entonces, por ejemplo, le digo, a ver, primero con tu Play-Doh escribe mamá, ¿no? O cualquier, la letra que estamos viendo, y después ya se ponen a jugar y siempre, por ejemplo, cada grupo tiene sus preferencias. Este grupo me dicen, ¿qué quieres de comer? ¿Te hago una quesadilla o te hago una malteada o te hago un helado? Y se ponen a hacer con su Play-Doh eso. Eso les ayuda mucho a desarrollar sus habilidades espaciales o su inteligencia espacial. Cuando hablamos de inteligencia musical, pues lo que nos va a ayudar a desarrollar más esta inteligencia es la exposición temprana a la música en distintos géneros. Yo también acostumbro mucho ponerles música de todo tipo. Ahorita se me hace muy fácil ponerles música de Mozart. A mis alumnitos estamos todo el tiempo, están trabajando y les pongo música. Y también, pues hay muchas canciones para niños, ¿no? Donde vamos desarrollando nuestras habilidades psicomotrices. Por ejemplo, ahorita tengo una niña que le encanta cantar, está trabajando y está cantando. Y hoy estaba yo observando que les gusta mucho, a esta generación les gusta mucho la canción de Bruno Mars y Lady Gaga, y no saben inglés, pero la cantan. Yo digo, wow. O sea, y esta chiquita en específico tiene la capacidad de poder seguir la tonalidad igualito que los cantantes. Yo digo, qué padre, ¿no? Y mientras, pues a ella le encanta cantar, está trabajando, está coloreando, está sumando lo que haga y está cantando. Ella tiene muy desarrollada esta habilidad y también le gusta mucho bailar. Entonces, si les estoy poniendo música, hay autores o hay investigadores que hablan que la música de Mozart ayuda mucho a los niños a desarrollar en general su inteligencia. Entonces, si nosotros podemos hacer o tenerla como música de fondo, poner a Mozart, qué padre, porque los estamos ayudando a desarrollar sus capacidades a otro nivel. También si los acercamos o los ayudamos a aprender algún instrumento musical, el piano, la guitarra, el arpa, lo que sea, lo que esté a su alcance, la flauta, lo que esté a su alcance, eso les va a ayudar a tener muy desarrollada su inteligencia musical. Que se acerquen al canto, que sigan ritmos, que se animen a componer. Imagínense, desde hacer un poema hasta, porque los poemas también tienen un ritmo y una métrica, hasta por qué no inventarse una cancioncita, ¿no? Tocando la mesa, tocando algún instrumento y demás. Y relacionar contenidos escolares con canciones y con ritmos. Pues salir a jugar, que si el lobo y lobo estás ahí, les encanta, Doña Blanca les encanta. Bueno, la inteligencia corporal y cinética la podemos ir desarrollando si pues nos acercamos a actividades físicas de manera regular, ya sea los deportes, la danza, el teatro. Qué padre que los niños se interesen en estas actividades, porque no solamente están gastando energía, porque luego tienen mucha energía y quieren estar nada más haciendo otras cosas, sino que van desarrollando capacidades extraordinarias. Imagínense un deportista, alguien que se va a correr todos los días, alguien que juega fútbol. El año pasado tenía un grupo de muchos jugadores de fútbol en segundo año, ¿no? Entonces estaban casi en el mismo equipo, o más bien en la misma liga, y luego jugaban unos contra otros, y yo gané y él perdió y no sé qué. Bueno, o que se acerquen a la danza y al teatro. La verdad, poder estar combinando la música con la danza, qué padre. Aprender haciendo eso. Si yo hago un movimiento y los imitamos y les pedimos a los niños que juguemos a hacer animales de la selva, o que juguemos a estar gateando, etcétera, pues les va a ayudar mucho a desarrollar su inteligencia corporal sinestésica.
Hacer ejercicios de coordinación, equilibrio y expresión. Hace tiempo estaba la gimnasia cerebral, entonces toda una serie de ejercicios, ¿no? Que tienen la intención de poder coordinar, por ejemplo, nuestros hemisferios. El hemisferio derecho, recuerden que controla mi lado izquierdo, mi hemisferio izquierdo controla el lado derecho y son habilidades diferentes. Entonces, hacer ejercicios que vayan combinando ambas, pues qué mejor. Y hacer juego de roles o dramatización en el aula. A veces que si jugamos a ser doctores o a ser veterinarios o a ser bomberos, etcétera, estos juegos de rol les encanta. Y actuar ya como grandes o lo que quieren ser de grandes también es muy padre. También está la inteligencia interpersonal. ¿Cómo la podemos ir desarrollando? Con el trabajo colaborativo. Toda la escuela nueva mexicana, todos los nuevos planes de trabajo que tenemos en la escuela primaria y secundaria están enfocados al trabajo colaborativo. La gran mayoría de las actividades que hacemos las hacemos en equipo, para que los niños vayan aprendiendo a trabajar en equipo, porque a veces les comentaba hace ratito, les cuesta mucho trabajo, a veces, sobre todo ya que van más acercándose a la adolescencia y diciendo yo lo hago porque yo lo hago bien y los demás no, y no dejan que los demás participen. No, hay otros que de veras no quieren hacer nada, pero tenemos que aprender a mediar y a entender, escuchar lo que dice el otro, escuchar las diferentes opiniones y también a reconocer si la idea del otro es mejor que la mía, porque a veces eso pasa, ¿no? Yo digo que se haga de una manera y el otro tiene una idea mejor, y reconocer que el otro también puede aportar algo padre, está muy bueno. Con dinámicas de comunicación y liderazgo. Por ejemplo, incluimos ahora actividades socioemocionales y decir, bueno, yo, con esta situación yo me siento triste, o con lo que dijo mi compañero me dio mucho coraje porque no estoy de acuerdo, etcétera, que expresen cómo se está sintiendo. Vamos a ir desarrollando la inteligencia intrapersonal, la educación socioemocional, desarrollar la empatía, la negociación y la resolución de conflictos. La participación en proyectos comunitarios o de servicio social. Les comentaba que la escuela nueva mexicana, la nueva escuela mexicana está muy enfocada no solamente a desarrollar proyectos dentro del aula. Tenemos un libro que son proyectos del aula, otro que son proyectos escolares y otros que son proyectos comunitarios donde involucramos a nuestro entorno, a la gente de la localidad, a los vecinos, a veces en proyectos muy padres. Entonces, bueno, cuando desde pequeños nos acostumbramos a esto, se nos va a facilitar mucho tener una inteligencia interpersonal muy, muy desarrollada, y eso es, pues qué padre, tener una sociedad donde todos nos escuchemos, nos comprendamos, nos apoyemos, qué padre. Luego viene la inteligencia intrapersonal. ¿Y qué me ayuda a que yo me entienda, me reconozca, sepa qué me está pasando? Bueno, pues hay espacios de reflexión personal y de autoevaluación. O sea, que yo analice cómo me comporté, si actué de la mejor manera, qué estoy sintiendo, desde así, si yo estoy muy enojada, ¿dónde siento el enojo? Si tiendo a cerrar las manos o siento la cara roja, etcétera. Y también con actividades de autorregulación, porque alguien que está muy enojado, por ejemplo, los niños que hacen luego berrinche o que están llore y llore, entonces ayudarlos a respirar profundo, a que te relajes, y luego ya que estás relajado, poder explicar qué es lo que te está pasando. Fomentar la autonomía y la toma de decisiones. No solamente decir, pues las cosas son así y así, no, sino que tú en el momento, por ejemplo, que quieras ir al baño, pues vas al baño, nada más hay que cuidar que no esté alguien más en el baño para que no se van a platicar o jugar, ¿verdad? Y que sepa tomar decisiones, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados que mi mamá me dice qué voy a comprar o cómo me voy a vestir, sino que ellos cada vez vayan escogiendo el color de su ropa o la forma, etcétera, que desarrollen estrategias de autorregulación emocional. Les comentaba que, por ejemplo, en la escuela sí manejamos mucho desde respirar para que te tranquilices y puedas expresar de una manera clara lo que estás sintiendo. Si algo te incomoda, que lo puedas expresar sin que te enojes. Primero, obvio, sí sentir que estás enojado, pero después no quedarte ahí, sino expresar. Decir, no me gustó que me digas esto, o que mi compañerito hizo, etcétera. Habilidades de mindfulness, que es como tener la atención plena en lo que está pasando, que imagínense los que hacemos yoga, pues eso es nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea,
no perder detalle de lo que estamos haciendo, acercarnos a la meditación, llevar un diario personal. Todas estas cuestiones me ayudan a desarrollar mi inteligencia intrapersonal, establecer metas personales y planes en acción. A veces yo quiero lograr algo, pero pues nada más lo quiero lograr y ya no, sino qué tengo que hacer yo, por ejemplo, para conseguir un objetivo. O sea, estoy sacando 8 y 9 y yo quiero sacar un 10 en mis exámenes, pues tengo que desarrollar habilidades, ¿no? Tener horas de estudio, preguntar si no estoy entendiendo, etcétera, etcétera. Poderme fijar metas, pero qué paso a paso me va a llevar a conseguir esas metas. Y para nuestra inteligencia naturalista, pues ¿qué me ayuda? El contacto frecuente con la naturaleza, que vaya de excursiones, a lo mejor si es posible en la escuela, si no los fines de semana con los papás, irme al parque, observar las plantitas, tener huertos escolares, hacer caminatas, desarrollar la observación y la clasificación de plantas. A veces nos toca ver cómo son las hojas, si tienen dientitos, si son largas, si son planas, si son de colores, reconocer a los animales, cuidar un animal, tener una mascota, eso es maravilloso, porque los niños aprenden a ser responsables, a cuidarlos, a alimentarlos, etcétera. Formar parte de estos proyectos de educación ambiental y tener proyectos de sostenibilidad, por ejemplo, hacer campañas para no usar tanto unicel, hacer campañas de recolección de PET, etcétera, tener uso de recursos como el laboratorio de biología, eso pues es ya más en secundaria y en jardín de niños, ¿verdad? En jardín de niños en preparatoria. Y llevarlos a jardines botánicos y zoológicos, que los niños estén en contacto con la naturaleza. Bueno, pues ya para ir cerrando, el desarrollo de las inteligencias múltiples no es automático, sino que depende de la estimulación temprana, del contexto familiar, de la escolaridad cultural, de la motivación, de los intereses del individuo, de las oportunidades, de verdad ver que lo que yo estoy poniendo alrededor son oportunidades para desarrollarme, también para practicar en distintos ambientes, y en la práctica educativa lo ideal es ofrecer experiencias variadas que permitan a cada uno de los estudiantes describir y descubrir sus fortalezas y sus potencialidades. Si un niño ya se va perfilando para tener muy desarrollada su inteligencia musical, pues qué padre, y apoyarlo y que esté en contacto y que aprenda un instrumento y demás. Y aquí ya se repitieron mis. Bueno, estas ya están repetidas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a cerrar aquí la exposición? Y voy a dejar de compartir y me gustaría escuchar sus puntos de vista, qué opinan, qué les pareció. ¿Qué comentarios quieren hacer? ¿Nadie? No, alguien diga algo, por favor. Desarrollen sus habilidades lingüísticas aquí. ¿Quién nos quiere compartir? Sí, adelante, Marco. Sí, pues gracias por la exposición. Se me hace muy interesante que también pues nos des así como actividades para desarrollar estas inteligencias en los pequeños. Y bueno, pues yo creo que, bueno, una de las cosas que mencionaste es el Play-Doh, y yo dije, ¿qué es eso? Entonces pues ya me puse a googlearlo y ya vi que es como una plastilina. Es plastilina, sí. Sí, yo no sabía qué era, porque pues, yo lo conocía como plastilina. Ahora se llama Play-Doh. Y bueno, yo creo que también pues ya como adultos podemos seguir cultivando, ¿no? O desarrollando estas capacidades, ¿no? Claro. Y como qué consejos o qué actividades nos podrías dar de tarea para llevarnos a casa. Ay, qué interesante. Yo creo que primero reconocer cuáles son nuestros intereses, qué es lo que más me gustaría desarrollar. Por ejemplo, bueno, si yo quiero desarrollar mis habilidades, sinestésicas, pues obviamente irnos a mover con música, hacer yoga, porque además además es una actividad placentera, no solamente, bueno, a mí me encanta moverme con música,
ya extraño mis clases de río. La verdad, ya en esta temporadita no he hecho nada de movimiento con música. Y bueno, yo cuando empecé a ir a las clases de Río Abierto era como ser libre con la música y moverme y poder expresarme a través de mi cuerpo, de cómo estiro mi brazo, de cómo voy sintiendo la música, eso es muy padre. Pero cada quien vaya como identificando sus habilidades o no sus habilidades, sus puntos, como dicen, sus puntos de oportunidad. No sé, a mí me cuesta mucho trabajo, o mi inteligencia espacial es limitada. Entonces eso, pues ahí yo tengo un área de oportunidad. ¿Qué puedo hacer? Yo les hablaba del Play-Doh, porque el Play-Doh es un poquito diferente a la plastilina común que compramos en la papelería, porque la plastilina luego tiene mucho aceite y mancha. Y el Play-Doh es maravilloso, ¿no? Porque los niños lo juegan y sí se seca a los 2 o 3 meses, pero son muy baratitos. Y a los niños les encantan, o sea, les encanta desde que hacen lo que ellos quieren, ¿no? O sea, que les digo que ahorita, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Unas quesadillas, entonces agarran su plastilina y me hacen quesadillas, ¿no? O un helado, o sushi, ¿no? Y entonces imagínense que van desarrollando ahí sus capacidades para poder moldear. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, que una vez nos dejaron hacer un dibujo y yo casi lloro porque no me salía el dibujo, porque no podía, hasta que un compañero se paró y me dijo, yo te lo voy a hacer, porque no, me cuesta mucho trabajo. Bueno, en ese momento más ahora, a mí se me hace muy fácil buscar algún modelo en internet, o sea, siempre busco dibujo de caballo fácil, ¿no? Entonces ya viene así, y ya se los hago en el pizarrón y me dicen, oye, qué padre dibujas, pero se me hace fácil copiarlo. Pero yo solita sí me costó mucho trabajo llegar a ese punto, ¿no? De poder plasmar. Menos, es así una escultura menos, ¿no? Por ejemplo, Marco es experto en hacer figuras con plastilina, con barro, bueno, él es escultor, entre sus muchísimas habilidades. Y yo digo, qué capacidad, mi hijo también. Yo digo, no, no sé cómo le hacen, ¿no? No sé cómo le hacen porque a mí no me queda nada de eso, me cuesta mucho trabajo, pero sí es una habilidad muy desarrollada que tienen para poder, así le aplasto aquí, le aplasto allá y ya quedó una escultura preciosa, ¿no? Pero es estarse proponiendo metas y hacer lo que quieres. O sea, lógico matemático, por ejemplo, los sudokus que son divertidos, son cuadritos de 9, los fáciles son de 9, entonces todos me tienen que sumar lo mismo de manera horizontal, de manera vertical y de manera diagonal, que son juegos de Japón. Y entonces me vienen una serie de números y yo tengo que acomodarlos de tal manera que me sumen. Yo digo, bueno, mejor voy a hablar de los que me cuesta trabajo. Me cuesta un poquito de trabajo, pero eso me va ayudando a ir desarrollando habilidades o juegos como el uno, porque digo, ¿qué número pongo? ¿Qué color pongo? O el lince. A mí el lince me encanta. Yo con mis hijos me ponía a jugar lince. Y es un tablero, creo que son como 120 imágenes o 9 imágenes, digo, 90 imágenes, no me acuerdo, pero así vienen dibujos chiquititos y luego se parecen mucho. Entonces, en cada turno te dan tres tarjetitas y ahí por tiempo tienes que identificar, el que ponga primero sus 3 fichas ya ganó ese turno, ¿no? Entonces vas acumulando todas tus fichas, pero me desarrolla la capacidad de identificar imágenes, me ayuda a mejorar en el tiempo. Son habilidades que desarrollan, son juegos, pero desarrollan habilidades cognitivas muy, muy buenas para los chicos, ¿no? Sus capacidades de pensar. Que los niños, por ejemplo, expresen o que debatan, eso es padrísimo, ¿no? Yo pienso esto, yo no estoy de acuerdo con esto y sí estoy de acuerdo con esto. Eso es muy importante porque van desarrollando su habilidad de defender sus ideas, de escuchar a los demás, a veces en familia lo podemos hacer, ¿no? Hay familias que tienen sus reuniones familiares y que dicen, hoy vamos a hablar de tal situación porque fulanito no se portó bien, entonces, ¿qué pasó? Que si su mamá se enojó, que si el papá le pegó, etcétera. No todas las familias, y no es como muy común, pero sí hay familias que tienen esas como juntas semanales o quincenales, y que es muy bueno porque pues nos vamos a entender qué nos pasa entre todos y podemos expresar que sí estoy de acuerdo, que sí no estoy de acuerdo, porque a veces pues hay familias donde ¿quién es el que rige? La chancla, todavía en estos tiempos, la chancla malvada, ¿no? Que yo,
Sí, tenía el año pasado un niño que me decía, él es muy lógico, él es un niño de signo Capricornio, y me recuerda mucho a mi hijo porque desde chiquitos son súper lógicos y súper estructurados en su pensamiento, y me decía, mi papá sí te regaña, ¿no? Haces algo mal y te regaña, dice. Nos puede decir muchas cosas, pero mi mamá me dice, ella te da una oportunidad. Si no la aprovechas, ni modo, porque la siguiente es chancla. Entonces, ya sabía que con su mamá o se alineaba o no le iba bien, ¿no? Imagínense, él era muy, muy lógico. También, pues, a veces ya hacemos esta correlación con nuestro signo y entonces, pues sí, tengo más facilidad para desarrollar una inteligencia que otra, ¿no? Yo soy cáncer y a mí entender a los demás y entenderme a mí se me hace fácil. O sea, sí es una habilidad que yo tengo desarrollada y bueno, pues por eso me dedico a eso. A mí me encanta dar terapia, a mí me encanta ser maestra y tengo esa habilidad muy desarrollada, la intrapersonal y la interpersonal. Bueno, pero ¿qué tal si nos cuentan ustedes de sus habilidades, de sus inteligencias? ¿Cuáles reconocen? ¿Cuáles les gustaría desarrollar? Eso sería muy padre. Anímense. Hola, Tiene que hablar Claudia. Claudia. buenas noches, Rosy. Buenas Buenas noches. noches, hermanos, a todos, con Buenas mucho noches, cariño. muy reverendo, sí. Ahorita que te escuché Ajá, exponer esta ajá, bellísima ciencia de las inteligencias múltiples, sí, que antes no se llamaba así, en 1962, 63, mi compañía, mi empresa, contrató a un americano, bueno, un americano irlandés, sí. cuyo nombre es Joseph Forrester. Wow. Forrester, y él aplicaba en las empresas Ajá, una evaluación que él llamaba capacidades y aptitudes, ajá, y que servía para poder calificar a a los, a los rangos medios de administración, o sea, sí, gerentes y así. Y y a mí me tocó, yo era coordinador en ese entonces de ese grupo de capacitación, y me ajá, tocó hacer el examen. sí, Y me llamó mucho la atención porque el examen era un examen largo, tenía como 26, 27 páginas. sí, Y cuando cuando terminé el examen, lo analizó él, bueno, lo analizó en su oficina y luego ya ajá, nos citó para ir diciéndole a cada quien sus aptitudes, sus posibilidades. Y cuando me le tocó conmigo, me dice, joven Alvarado, usted tiene un grave problema. Digo, "Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Lo asusté. Bueno, no me sorprendí, ¿no? Este, sí, y, y la idea me dice, porque usted tiene, el problema suyo es que usted tiene desarrollado muchas capacidades y muchas aptitudes al mismo tiempo. Y eso no es bueno porque usted es un servidor de todo. No tiene una especialidad de diario, sino que sirve para todo. Pero eso es conflictivo porque en los trabajos de equipo, no deja que la gente trabaje lo suyo. Sí tiene capacidad, pero conflictivamente va a ser. Y efectivamente, yo me di cuenta que yo nunca pude ser empleado, porque según yo, siempre mis jefes, mis gerentes, mis directores, yo sabía más que ellos, o yo fui a hacer mejor las cosas que ellos. Y esa actitud, me hizo perder mucho la confianza en el servicio como empleado. Así que casi siempre, toda mi vida, muy raras veces fui empleado. Nunca duraba mucho, efectivamente, por este conflicto. Ojalá que tú tengas el formato de la evaluación de inteligencias múltiples,
porque me encantaría volver a repasarlo para ver si todavía tengo, a pesar de que la lucidez no está clara, como cuando tenía 27 años, me encantaría volver a evaluar, pero yo no tengo el formato y seguramente que aparecen los libros modernos. Y te agradezco mucho porque me hiciste recordar ese fenómeno de mi juventud, que yo recién casado andaba buscando trabajo y me resultó muy fácil encontrar trabajo en esa empresa, ¿vale?, que se dedicaba a la mercadotecnia. Y empecé del entrevistador en la calle, o sea, del callejero, pero subí muy rápido hasta llegar a ejecutivo y a coordinador, en este caso, de algunas empresas. Así es que es un rango de mi vida que no había comentado con nadie, porque pues, no conocía a nadie que supiera inteligencias especiales. Así que, pues te agradezco mucho y le agradezco a todos el que me permitieran comentar anécdota. Gracias. Muchas gracias por compartirnos. Muy reverendo Ricardo. Pues sí, a veces nuestras experiencias en esta, porque finalmente se vuelven como clasificatorias, ¿no? Cuando hacíamos los test. Tere, ¿quieres participar? Sí, adelante. Buenas noches, hola Rosy. Hola, hola. La verdad es que me sorprendió la manera en que expusiste esta temática. Yo he estado también en el medio de educación y luego solemos ahí hacer, antes más, ¿no?, para determinar el canal de aprendizaje de un grupo, que el que tenga la mayoría, ¿no? Y para conocer al grupo más. Y termina uno, bueno, luego no haciéndoles caso a los resultados, Sí. porque finalmente hay que trabajar los tres canales principales, y que es el auditivo, el visual y el kinestésico. Uh-huh. Y porque pues de todo tienen que tener, porque de todo hay en un grupo. Así es. Pero bueno, finalmente nos piden eso. Entonces, pero yo la verdad es que no había entendido tan claramente como les pusiste cada inteligencia, de verdad. Y además, como dijo Marco, nos da recomendaciones para desarrollarlas. Entonces, y yo estaba pensando, bueno, si alguien, bueno, sería espectacular, como dices, que pues a chiquito les acerque uno el ambiente de aprendizaje, así de que decida, de que haga, de que vaya desarrollando finalmente sus inteligencias, ¿no? Y que se nota ahí cuál la que desarrollan más. Pero cuando ya crecieron y no les acercamos esos ambientes, pienso que no todo está perdido, como dijiste, todavía uno los puede ir desarrollando, pero como que perdimos el tiempo de oro, el tiempo de oro que fue la niñez, me imagino, es mi pregunta. Ay, también es súper interesante esta participación, Tere, porque si nos vamos a la realidad, o sea, ciertamente hablas del tiempo de oro, porque el tiempo idóneo para que los niños vayan desarrollando sus habilidades, sus capacidades y demás, pues entre más jóvenes y más pequeñitos, mejor. Sin embargo, bueno, ya como educadores, de verdad me ha tocado dar clase en universidad. Yo decía, no puedo creer que están acostumbrados a copiar y pegar. Ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora ya le pido al chat GPT que me haga mi tarea y ya me la hace. Pero nada más di un periodo, un trimestre o cuatrimestre en Unitec, porque me quería cambiar del trabajo que tenía en la tarde a Unitec, pero como no había horarios en la tarde, me fui a sábado, entonces tenía 3 trabajos en ese tiempo y nada más aguanté un periodo, pero hay una actitud de no querer hacer y o sea, son chavos, o sea, ya saliendo de la adolescencia, empezando la edad adulta, o más bien como jóvenes, no todavía no como adultos, pero con flojera de hacer las cosas, ¿no? Como decir, ¿para qué me esfuerzo? ¿Por qué lo hago? O sea, sí había actitudes muy
cuestionables, ¿no? Como yo decía, ¿por qué no les interesará de verdad esforzarse, ponerse a leer, ponerse a hacer su tarea? Y tiene que ver con el entorno, tiene que ver con una realidad social, cultural. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, pues la forma de pensar era mucho más social, había una conciencia, ¿no? Que si eras de izquierda, que si eras de derecha, etcétera, pero al menos entrabas en un debate. Y ahora es muy individual, toda la gente está con su celular, los chavos están con su celular, muchas veces desconectado de su medio ambiente. Y pues la escuela hace lo que creo que lo más que se pueda por interesar a los chicos. Yo en educación básica, como tú bien dices, estamos en el tiempo de oro, porque estamos como en la edad donde los niños son como esponjas para aprender, que tienen como esa capacidad de poder desarrollar y poderse interesar y poderse motivar por el estudio. Y sin embargo, por ejemplo, yo estoy casi siempre con grados pequeños, con los primero y segundos. Oigo a mis compañeros de ahorita en este ciclo escolar, a los de quinto y sexto, y me dicen es que no quieren hacer absolutamente nada, les da igual si no hacen las tareas, no quieren entregar un trabajo. Es triste, porque como maestros a veces nos estamos enfrentando a esta situación. Por una parte eso, por otra parte la sobreprotección de los padres, ¿no? Que a veces no le puede decir nada y no le puede exigir nada y que si no lo vamos a demandar, porque eso tristemente es parte de la realidad que vivimos como docentes, ¿no? Pero creo que en mucho tiene que ver esta sobreuso de las tecnologías, porque los niños están enganchados con el celular, niños y adolescentes y adultos. O sea, yo me subo al metro y todo el mundo saca su teléfono, todo el mundo en el metro va con el teléfono y te desconectas de lo que hay. Y bueno, pues depende de qué veas en el teléfono. Puedes estar viendo un documental de TED, ojalá, ¿no? Que son documentales donde me hablan del desarrollo humano y capacidades y potenciales, pero generalmente no. Generalmente estoy viendo pura información basura. Es interesante ver cómo se va desenvolviendo estas generaciones últimas, pero en teoría hay un esfuerzo por enfocarse al desarrollo de habilidades. Les comentaba un poquito y se me antoja hablar sobre la nueva escuela mexicana en otro momento, porque la apuesta es muy alta a hacer una transformación en cómo estamos viviendo y cómo estamos pensando y qué podemos rescatar. Pero la realidad en este momento es esa, es un reto para los maestros y para los papás, ya que se dan cuenta que también es para ellos, cómo están viviendo nuestros niños y nuestros hijos y nuestros adolescentes y nuestros adultos, ¿no? Muy interesante, pero siempre se pueden desarrollar. Si nosotros tenemos esa intención de poder desarrollar mis habilidades, la tengo. O sea, no es que todo se haya perdido, ¿no? Yo lo que nos menciona Howard Gardner es que no nacemos con una capacidad y hasta ahí llegamos, ¿no? Sino que tengo la capacidad de seguir desarrollándome si tengo la intención y la voluntad de hacerlo. Muy bien, gracias, Tere. Gracias, Rosy. Sí. ¿Alguien más? Hasta voy a pedir permiso de compartir tu video, esta clase. Claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Estela, adelante. Sí, buenas noches a todos. Realmente fue súper interesante. Como Gracias. dice Tere, pues ya nuestros hijos pues ya son grandes, ya no pudimos tener esa información, pero de alguna manera con los nietos creo que sería bueno intentarlo porque es verdad eso de que ya nada más se la pasan pegados con el celular y como para qué y por qué voy a hacer aquello y entonces pues ahorita sí se me hizo muy, muy interesante. Yo tenía las hojitas por ahí, muy escondidas, no sé cuándo las saqué, pero ve, nada más las leí en aquel tiempo y ya las dejé, dije, pues mis hijos ya están grandes. Pero ahorita pues yo tengo un nieto de 13 años, otro de 8 años y digo, pues algo voy a tratar de rescatar de ahí, ¿no? Claro Porque que sí. sí, de hecho uno es muy inteligente para dibujar, hace unos dibujos muy bonitos, pero de pequeño. Ahorita que ya agarró el celular ya no lo quiere soltar. Y luego el otro más chiquito es así como súper inteligente
pero le gusta estar en contra de todo mundo. Entonces sería bueno, como dices, esa parte de la música, como a mí me fascinaba la música, todo, pero nunca pude desarrollarme en nada de esos aspectos. Les compré apenas un piano, bueno, más bien es bueno, sí, se puede decir como un piano, un Teclado. acordeón. Sí, Entonces, pues estaban encantados de que se los comprara, ¿no? Y ya sí. le pican acá y le tocan allá y no sé qué. Pero ya cuando le dije, hay que ir a clases, no. Entonces, no. Entonces, yo digo, esa otra parte que mencionaste, yo consideraba, tengo un montón de libros de inglés y todo. Ellos están estudiando el inglés aparte de su escuela, pero yo quería ir al mismo ritmo que ellos, pero no, me ganaron y ahora digo, pues sería bueno, como dices, ponerles música en inglés, poner la música que comentaste de Mozart y pues nos diste muy buenos tips. Muchas gracias. Gracias. Hay tutoriales, hay muchos tutoriales en YouTube que los pueden ir llevando. O sea, a lo mejor si les da flojerita ir con el maestro, pues empezar con tutoriales, ¿no? Que digo, tener un maestro está padrísimo, pero a lo mejor así y ellos pueden irse motivando para aprender a desarrollar más esas habilidades, ¿no? Sí, porque Gracias. sí lo agarran el piano y todo, y hay pedacitos de lo que ellos. Sí, Pero cuando dije escuela, no, gracias. Pero bueno, muchas gracias. gracias, Estela. Oye, ¿alguien más que nos quiera hacer algún comentario? Sí, adelante, Marco. Sí, bueno, pues nada más comentar, a mí se me hace que es normal en los niños que se interesan por una cosa y después por otra y así como que van saltando, porque pues es normal, ¿no? Que tienen que explorar, ¿no? Tienen que explorar diferentes actividades y en el arte o en la literatura, donde sea. Y pues yo creo que cuando son chicos, pues no pensar así que uno les compra un instrumento y que ya se van a volver Mozart o Beethoven, ¿no? Sino que pues uno no sabe, ¿no? Que a lo mejor el interés les dura un ratito y después ya ven que eso no es lo suyo, ¿no? Entonces yo digo, pues no invertir así como en un piano de cola o así en un violín Stradivarius, porque pues no sabes qué tanto lo van a aprovechar, ¿verdad? Pero sí está bien, yo creo que dentro de lo posible, pues acercarle uno, pues las más opciones que uno pueda acercarles. Y pues también esto, pues que no se vea como una obligación, ¿no? Como algo que ya se vuelva como tedioso, sino yo creo que cuando hay interés, ellos solos lo hacen, ¿no? O sea, a mi hija le gustaba mucho el piano y entonces pues hay una aplicación que se llama Simple Piano y la aplicación te va diciendo las notas que tienes que tocar de una melodía y te dice cuando te equivocas o cuando lo haces bien. Y con eso ella aprendió a tocar sin maestro ni nada. Entonces, pues también ya hay como que tecnologías que hacen que se facilite el aprendizaje y si a un niño le gusta, pues eso se puede. Y ese de Simple Piano, pues es con una tablet, ¿no? O sea, lo puedes usar con una tablet, ni siquiera con una computadora. Entonces, bueno, como un tip, ¿no? Y bueno, no sé si hay más. Yo tenía una pregunta, pero no sé si nos dé tiempo, porque Sí, a lo mejor. adelante. Sí, es que yo quería preguntarte las ventajas y desventajas que ves en los sistemas alternativos, como es Montessori o como es Waldorf, versus la educación tradicional. Uh, mucha. O sea, bueno, la educación tradicional ya casi no se sigue, bueno, entre comillas, porque sí, en la educación Montessori lo que desarrollan mucho es que el chico vaya aprendiendo lo que necesita o quiere, ¿no? Porque le da interés. Yo no me he metido mucho, no soy guía Montessori, pero sí sé que si él está interesado en dinosaurios, pues en ese momento se pone a estudiar, investigar, tiene libros, tiene material videos, etcétera, que le va ayudando. Y el guía, pues es eso, es un guía, no es un maestro. La educación tradicional, pues con la que aprendimos nosotros, ¿no? Que, bueno, nos decía un maestro, un español,
de los nuevos maestros, que yo me acuerdo que fui a una conferencia hace como, veintitantos años, 30 años, José Luis Santos Guerra. Él decía, yo tenía un maestro que si no repetía con las palabras exactas que él había determinado o definido un término, estábamos mal. Si no usaba todas, palabra por palabra, estábamos mal. Muchos aprendimos de esa manera, repetir de manera textual. Y obviamente eso no tiene mayor trascendencia. Las nuevas, estoy hablando de mediados del siglo pasado a la actualidad, las nuevas mediaciones educativas, las formas de acercar la educación a los niños, tiene que ver mucho con desarrollar este tipo de habilidades, que el niño, primero, que el aprendizaje sea significativo, que le haga sentido en algo, porque si nada más me pongo a hablar de lo que trae el libro, pues al rato se me va a olvidar, se queda en memoria a corto plazo y no va a hacerme clic a una memoria a largo plazo. Necesita un aprendizaje o un tema generarme interés, ¿no? Por ejemplo, a los niños les encanta hablar del espacio, les encanta hablar de los animales, todo eso significa algo para él, se conecta con algo en específico y entonces le hace que se pueda aprender más fácilmente. Y la nueva manera, casi todas las nuevas formas de educación, pues ya tienen ese enfoque, ¿no? Centrado en el niño, en sus intereses, y ayudarlo a que vaya desarrollando diferentes habilidades. La transformación que se planteó con las nuevas metodologías, antes de la nueva escuela mexicana estaba centrada en desarrollar competencias, pero dentro de un esquema neoliberalista donde lo que se genera es mano de obra barata. Así es, triste y llanamente, ¿no? Y ahora la idea es cómo generar un pensamiento crítico, analítico, pensar en la comunidad, muy interesante lo que se está planteando en la nueva escuela mexicana. Pero bueno, es tema para otro momento. Gracias. ¿Alguien más? Pues van surgiendo ideas. Una de las críticas que hacía Howard precisamente es cómo clasificar a través de un test, ¿no? Yo creo que más bien la inquietud, si se genera, es de desarrollar mis capacidades o los intereses que yo tengo, ¿no? Eso está muy padre, ¿no? Y bueno, pues no sé si haya algún otro comentario, alguna otra participación. Si alguien tenga alguna pregunta o algo que quiera agregar al tema, adelante. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos completado esta charla. Bueno, les había dicho, pues, muy interesante. Gracias, Rosy. Gracias. Compartirnos toda tu experiencia y conocimiento. Y bueno, y agradecer a todos los que cada semana pues nos acompañan. Algunos pues ya sabemos que están casi aquí como de base. Y los que sean nuevos, pues esperemos que les llamen la atención estos temas. Y como saben, en 8 días, ahorita todavía no tengo confirmado el tema, pero ahí en nuestras redes sociales pueden estar pendientes y les avisamos cuál será el siguiente tema y quién será él o la expositora. Entonces, pues estén pendientes. Y pues lo que sigue, pues ya es hacer el cierre protocolario. Entonces, pues nos ponemos de pie, por favor. A nombre de nuestros maestros y a nombre de la Gran Fraternidad Universal, declaramos cerrados los trabajos de este centro de estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, maestro Ricardo. Buenas noches todos. Gracias. Buenas noches. Maestro Ricardo, saludos. Ay.